Buenos días, queridos alumnos. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy su profesor de literatura. Hoy día vamos a trabajar el tercer tema concerniente al tercer bimestre. Para hoy, el posmodernismo en la literatura latinoamericana o simplemente el posmodernismo latinoamericano. El objetivo del tema es, queridos alumnos, que ustedes tengan una idea panorámica del posmodernismo y de sus características. Que los alumnos comprendan las condiciones sociales e ideológicas con las que se vincula el posmodernismo. Alumnos, el posmodernismo en la literatura latinoamericana es una especie de periodo de tránsito. Se ubica exactamente entre el modernismo y el vanguardismo. Recordemos, alumnos, que el modernismo es una corriente o un movimiento literario cuya principal característica se encuentra en el tratamiento del lenguaje, un lenguaje bastante cromático, muy colorido, un lenguaje musical, un lenguaje grandilocuente, un lenguaje lleno de artilugios, aunque no hay mucha complejidad. No existe la complejidad mayor porque no hay incluso metáforas mayores. Ese sería el lenguaje que caracteriza al modernismo. Y el vanguardismo, por su lado, sería pues el tratamiento del lenguaje, un lenguaje que tiene una finalidad diferente a la finalidad principal del lenguaje, que es transmitir. No, más bien el objetivo es el tratamiento del lenguaje en cuanto lenguaje. Entonces, el posmodernismo sería este periodo de trance. Hay algunos críticos que incluso consideran que no existe el posmodernismo, simplemente existe modernismo y vanguardismo. Sin embargo, la mayoría de los críticos coinciden en que el posmodernismo es el periodo liminal, un periodo de frontera. Liminal porque no es modernismo, pero tampoco es vanguardismo. La muerte del modernismo se decreta en el soneto La muerte del cisne del mexicano Enrique González Martínez. Recuerden ustedes que el símbolo del modernismo fue el cisne. Según González Martínez, el cisne deberíamos de romper el cuello del cisne y desaparecerlo. Es una cuestión absolutamente simbólica, ¿verdad? Metafórica. Y en lugar del cisne deberíamos de rendir tributo al búho. ¿Por qué al búho? Porque el cisne es un animal demasiado superficial en todo sentido. En todo sentido. En cambio, el búho tiene una observación mayor, un análisis, una interpretación mayor. Entonces, él plantea la metáfora mejor del búho. Metáfora que se vincula con esa característica mucho más observadora, mucho más minuciosa que debería caracterizar a la literatura y no una simple poesía o una simple literatura epidérmica como era el modernismo. ¿Me entienden, alumnitos? Características del posmodernismo. Los temas, a diferencia de los temas cosmopolitas, de los temas exóticos que caracterizan al modernismo, en el posmodernismo más bien se muestran temas cotidianos, aparentemente mundanos incluso. La poesía es simple e intimista. Ahora los poetas tratan de mostrar su intimidad, incluso sus vacíos existenciales, sus crisis existenciales, sus traumas, como Alfonsina Storni.
Incluso ella presagia su suicidio a través de sus poemas. Obviamente es una poesía demasiado intimista. Esta característica también se opone pues al modernismo, porque el modernismo no hablaba del poeta en cuanto tal, sino más bien su poesía era cosmopolita, hablaba del mundo. Pasa de temas evasivos y exóticos del modernismo a la sencillez y a la intimidad del poeta, como ya se estuvo diciendo. Reacciona contra los excesos del modernismo. Y los excesos del modernismo se dan principalmente a nivel del lenguaje y a nivel de la temática, de estos temas tan exóticos, pues, que no tienen nada que ver con la realidad. El modernismo es un tipo de literatura que muestra una evasión absoluta con respecto a la realidad. El modernismo se va a aposentar en temas de la mitología, temas de hadas, del mundo de la ficción, de la fantasía. El posmodernismo, si lo podríamos decir en términos más humanos, es un movimiento literario mucho más mundano, mucho más humano propiamente dicho, más humano. Entre los representantes vamos a tener a Baldomero Fernández Moreno, aunque no tuvo mayor importancia, solamente vamos a citarlo con una cuestión referencial. Acabo de pasar Amor por el correo, es uno de sus, bueno, dos de sus estrofas en realidad, dos de sus estrofas. Acabo de pasar Amor por el correo, chisporretea el lacre. Oscila la balanza, es como un girasol de oro mi deseo y como una ramita de despliego mi esperanza. Aquí estoy con tu carta al sesgo, en una mano emboscado en esta sombría callejuela, tu carta, que es la última rosa de mi verano. Déjame que la palpe, la sopese, la huela. Definitivamente que ya no existe ese lenguaje tan musical y grandilocuente que caracteriza al modernismo. Alumnos, en realidad lo que me interesa en el posmodernismo es que entiendan que por primera vez aparece la figura de las mujeres en la palestra de la literatura y eso es realmente importante. Las dos representantes más ilustres del posmodernismo son mujeres, Y eso es bastante importante porque hasta entonces las mujeres ni siquiera tenían acceso a la educación. Y si tenían acceso a la educación, esta educación se vinculaba con los preceptos religiosos, con la educación en lo que respecta a los valores cristianos, católicos para ser más exactos. Es decir, las pocas mujeres que tuvieron instrucción fueron monjas. Claro, algunas de ellas escribieron como Sor Juana Inés de la Cruz, como Amárilis. Sor Juana Inés de la Cruz fue, es de la época de la colonia incluso, mexicana ella. Amárilis es una señorita que supuestamente fue huanuqueña, aquella que escribió a Lope de Vega, ¿recuerdan? Las epístolas a Abelardo. Son muy pocas, imaginen, no pasan de 3 o 4 mujeres. La historia de la literatura está absolutamente llena del elemento masculino, porque la mujer no tuvo la oportunidad. Sin embargo, en este momento, imagínense, inicios, ellas, claro, nacieron en el siglo XIX, pero empezaron a escribir inicios del siglo XX, de los 1900, siglo XX. En este momento, ellas se convierten, en realidad ya tienen algún nexo, alguna relación con algunas escritoras europeas también. Recuerden que en este momento aparece una generación de artistas en España, por ejemplo, las Sin Sombrero. En Inglaterra también aparece un conjunto de escritoras, un conjunto de mujeres pioneras del feminismo.
Me parece que en Inglaterra se llaman las sufragantes. Las sufragantes. Entonces ya existe una red, ya existe un nexo de mujeres intelectuales en muchas partes del mundo. Y ellas por primera vez intentan visibilizar lo que se considera invisible, porque la cultura, esta cultura patriarcal, impide ver la condición en la que vive la mujer. Ellos simplemente no ven porque lo han normalizado de tal manera que se considera, pues, de lo más normal. Estas mujeres muestran la condición de la mujer, que no es nada alentadora, muy por el contrario, esta mujer está sometida, relegada a una condición muchas veces precarias incluso, por parte de lo que ellas consideraban el patriarcado. El patriarcado es entendido pues como esta sociedad en la que el varón es el eje, es el fundamento y es el que toma las decisiones y el que incluso le reconoce a la mujer ciertos beneficios. Es una sociedad en la que la mujer no es un actante real, sino más bien vamos a decir, es un miembro pasivo de la sociedad. Por ahí va la explicación que Alfonsina Storni al menos daba al respecto. Alfonsina Storni, argentina ella, de padres suizos. Sus padres eran empresarios, tenían una gran cafetería, una panadería incluso en Buenos Aires. Ella en un primer momento trabajaba en la panadería, pero luego no, quiso ser independiente, quiso independizarse en todos los sentidos. En un primer momento trabajó como actriz. Luego incursionó incluso en el teatro, precursora del feminismo en la poesía latinoamericana. Precursora incluso del vanguardismo latinoamericano, porque su poesía va más allá de las influencias todavía del modernismo, que es el posmodernismo precisamente, es decir, va más allá de esto. Incluso llega ya a hacer los primeros atisbos de lo que más tarde sería el vanguardismo. En su poesía muestra... Escúchame, esta sería una característica que se desvincula del modernismo. Muestra el dolor, el miedo, la angustia, es decir, su intimidad, sus problemas existenciales. Sus problemas existenciales, en realidad, los problemas existenciales que caracterizan a la sociedad, y no a la sociedad argentina, no a la sociedad latinoamericana, que caracterizan a la sociedad del mundo, a los habitantes del mundo de inicios del siglo XX. Claro, el siglo XX trae consigo muchos fenómenos que van a afectar gravemente la salud mental de las personas, entre ellos pues la Primera Guerra Mundial, más tarde la gran crisis del 29, que fue la crisis económica más terrible que sufrió el sistema capitalista. Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial. Antes de esto, los gobiernos totalitarios en Europa, como son el nazismo, el fascismo, el falangismo, etcétera, etcétera. Y todos estos fenómenos van a afectar gravemente la existencia humana. En este momento, por ejemplo, aparece esa ola de suicidios. El suicidio se convierte en un tópico del siglo XX, de inicio del siglo XX. El suicidio es un tópico de inicio del siglo XX. En Latinoamérica existen muchísimos que se suicidan, pero no solamente en Latinoamérica, sino que en Europa. En Europa, muchos miles de personas se van a suicidar porque no soportan pues los problemas existenciales. Por citar un ejemplo, en Latinoamérica, importantes escritores que se han suicidado: Horacio Quiroga, Alfonsina Storni. Y en el Perú se suicidó un extraordinario
novelista. Por favor, estoy en el chat y quiero que me digan, alumnitos, de quién estoy hablando. ¿Quién fue el más ilustre peruano que se ha suicidado? El año 1969. Era profesor para entonces en la Universidad Agraria de La Molina. Decidió suicidarse un viernes para evitar la pérdida de clases dentro de la semana. Un balazo en la cabeza. Alumnos, ¿de quién estoy hablando? Muy bien, Brenda Dávalos. Ya tienes participación. Estoy hablando de Dávalos, te voy a apuntar. Estoy hablando de José María Arguedas, el amauta José María Arguedas. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo las reflexiones de Alfonsina Storni. Mira, Alfonsina Storni considera que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío. Y así lo había expresado en uno de sus poemas dedicado a su amigo y amante, el también suicidado Horacio Quiroga. Vamos a ver ahora el poema de Alfonsina Storni. Me gustaría saber si está en la sala la alumna de Mati. Isaac Sánchez, muy bien. Muy bien, Isaac, por su participación. Bueno, vamos a seguir, alumnitos. ¿Qué diría? Es uno de los poemas de Alfonsina Storni. Claro, si es que leemos el poema desde las concepciones actuales, entonces como que no tiene sentido. Hay que tratar de ubicarnos en los inicios del siglo XX, época en que la mujer no podía usar faldas cortas porque entonces tenía un mal significado. Época en que la mujer no podía pintarse el cabello porque era muy mal vista. Era muy mal vista. No era aceptada por la sociedad. Época en que la mujer no puede o debe vestirse con ciertos atuendos permitidos. Porque si viste de otra manera, se piensa mal de ella. Y no solamente se pensaba mal, sino que era incluso capaz de hasta castigarla. Estamos en el siglo XX. En la colonia, o retrocediendo un poco más incluso, en la época de la Edad Media, incluso se las quemaba a las mujeres que osaban hacer algunos descubrimientos, algunas pociones o algunas curaciones para sus hijos o familiares. Se las acusaba de hechiceras y se las quemaba vivas. La hoguera no era para varones, en la Edad Media, era exclusivamente para mujeres. Exclusivamente para mujeres. Entonces, estamos en este momento, inicio del siglo XX, donde la mujer, es más, ni siquiera podía ponerse pantalón. El vestido de la mujer era la falda. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, alumnos, sí, es cierto. Entonces dice Alfonsina Storni, ¿qué diría? ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito, por ultrafantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usaría peplo griego, cambiaría las peinetas por cintillo de flores, miosotis y jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, liberando mi gusto de vulgares mordazas? ¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad que pensarlo me da un poco de risa.
Alumnos, en este poema es evidente la protesta simbólica en contra de la situación de la mujer, ¿verdad? ¿Se entiende, por favor? Díganme al chat si es que me están entendiendo hasta acá. Díganme al chat si me están entendiendo, alumnos. ¿Todo bien? Excelente, excelente. Ah, muy bien, Brenda Dávalos. Brenda Dávalos me dice, excelente, tiene 20. Ah, muy bien, Brenda. Mira, este poema sí es fantástico, me gusta mucho. ¿Saben por qué, alumnos? Porque este poema lo escribió poco antes de suicidarse. Es un poema casi misterioso porque como se nota que ella ya estaba imaginando incluso cómo sería, cómo estaría postrado su cuerpo inerte. Escucha, voy a dormir, dice. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme, presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, aéstame, ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, oye romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro de traza, unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. ¿Qué les parece, muchachos, ese poema? ¿Qué les parece ese poema de Alfonsina Storni? Anuncia su suicidio. Luego se suicidó. Se suicidó Alfonsina Storni. Ahora vamos a ver a una, no podríamos compararla como mejor o como peor, simplemente una extraordinaria mujer chilena. Aunque ustedes no lo crean, el primer premio Nobel en la literatura latinoamericana fue para una mujer, para esta ilustre mujer. Estamos hablando, alumnos, de Gabriela Mistral, la más importante poetisa que tuvo Chile. Cuidado, Chile es un país, vamos a decir, es una cantera también de grandes poetas, de extraordinarios poetas, así como Perú. Primer premio Nobel en la literatura latinoamericana para una mujer. Profe, ¿y cómo es posible? Y para los varones, bueno, en realidad los premios también son pues cuestiones que obedecen a ciertas posturas ideológicas y políticas, no lo duden. ¿Ya? Eso no significa que vamos a desmerecer el trabajo de Gabriela Mistral, pero en ese momento había ya una fuerte representación feminista, ya se empezó a reconocer el trabajo de las mujeres y por ello es que se le va a dar este reconocimiento a Gabriela Mistral. Nacida en abril de 1889 en la ciudad de Vicuña, en Chile. Su verdadero nombre era Lucía Godoy Alcayaga. Gabriela Mistral fue un seudónimo. Cuando tenía 13 años, su padre abandonó el hogar. A los 15 ya impartía clases como maestra. Qué tromen, ¿verdad? 15 años ya era maestra. Increíble, increíble. El año 1907, su novio, Rogelio Ureta, se suicida por causas desconocidas. ¡Profe, se suicida! ¡Novedad! Alumnos, el siglo pasado era una época de grandes problemas existenciales. De grandes. Profe, no entiendo bien a qué llamamos problemas existenciales. Los problemas existenciales se vinculan pues con la agudización de la depresión, los problemas autodepresivos o simplemente depresivos, la ansiedad.
bueno, el extrañamiento. Extraño a mis amigos. Por ejemplo, todos ustedes en este momento tienen problemas existenciales fuertes. Pobrecitos ustedes que querían hacer su viaje de promoción, que tanto estaban trabajando para su viaje de promoción desde tercer año. Y no va a haber viaje de promoción, no va a haber fiesta de promoción. Lo máximo que harán pues es una reunión a través del Zoom. Entonces, eso genera para ustedes un problema existencial fuerte, una frustración bárbara, porque ¿qué pasó con el destino justamente cuando ustedes están en quinto año? El destino va a osar mandar esta terrible pandemia. Es el colmo. Hubo más de 200 años en los que pudo desarrollarse esta pandemia justamente cuando ustedes están en quinto año. Es el colmo. Ustedes se sienten frustrados. Y son problemas existenciales, ¿me entienden? Problemas existenciales tienen vuestros padres porque mucha preocupación, mucha presión, ¿qué será de mañana? Ya saben, los problemas económicos que se han agudizado. O sea, en este momento ustedes pueden entender los problemas existenciales como nadie. Alumnos,